Buenas noches. Hoy vamos a compartir esta charla sobre el muérdago, una planta muy antigua, misteriosa y que hace parte de todo el proceso de la oncología integrativa en este momento en el mundo. Ante todo quiero iniciar conversando un poco sobre lo que es la historia de esta planta. Desde los tiempos muy antiguos, esta planta fue estudiada desde el siglo más o menos IV antes de Cristo, ya se hablaba de ella, y en esa época Teofrastro, ya un naturalista griego, hizo algunas observaciones sobre esta planta. Posteriormente, en los siglos que siguieron, tenemos que tener en cuenta incluso la parte filosófica, porque para comprender los misterios de la evolución, de la humanidad, el cosmos y el mundo espiritual, paralelamente al desarrollo del devenir de esta planta en la Tierra, es muy importante comprender desde Platón y la transición al pensamiento lógico y el conocimiento de Aristóteles. En esa transición es importantísimo el aporte de la filosofía de Rudolf Steiner, que es el padre de la antroposofía, porque en su pensamiento él también trae esto antiguo a lo moderno. Y en esa transición es que también uno puede comprender cómo una planta con procesos de la antigüedad es ahora, en este momento, muy importante para los tratamientos modernos de la oncología integrativa. También tenemos cómo esta planta en el siglo I ya se nombraba en la Eneida, cuando Eneas con su rama dorada fue realmente como salvado y además no solo salió avanti de todas las adversidades, sino que salió lleno de conocimiento. Y para el siglo XIII ya se hablaba en la mitología del mito de Baldur, en donde también aquí se planteaba en todo lo que era, los pensamientos antiguos de lo que conllevaba una planta casi sagrada. En la era cristiana, los celtas tuvieron gran veneración por esta planta. En esa época era llamada la curalotodo, se empleaba realmente para la curación de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial. Realmente no era una planta que se empleara para el tratamiento del cáncer como en la actualidad. Y los druidas tenían todo un proceso de cuidado con esta planta de veneración, y cuenta la historia que tenían todo un ritual para tomar la planta de los árboles, en donde iban en sus corceles, iba un corcel negro con su jinete todo vestido de negro, iba a su lado los de menor rango en un corcel blanco, y estas personas rodeadas de otros de rango más inferior iban a acercarse a los árboles a recoger el muérdago. La hoz que se empleaba para cortar el muérdago era una hoz de oro, y las personas de menos rango debían de tender un lienzo blanco para que la planta no tocara la tierra, y así era como podían ellos recoger esta planta con todo un ritual. También esta planta está muy relacionada, como decía Rudolf Steiner, con la antigua sabiduría de los misterios, y esta sabiduría era muy guardada y después se fue develando para poder tener, a través de todas las observaciones de Rudolf Steiner de la ciencia espiritual, poder develar estos misterios y traerlos a la época moderna con las explicaciones que han sustentado todo el desarrollo del muérdago como medicamento para el cáncer. En la Edad Media, todo este conocimiento de misterios pues se fue poco a poco desvaneciendo, y por lo tanto en el siglo XIX pues ya tenemos como todo ese punto de quiebre en el cual surge con todo su esplendor el pensamiento desde el conocimiento, la teoría del conocimiento, con la época moderna y el materialismo. Esto marca una época contundente para todo lo que es ya el pensamiento lógico,
y ahí comienza una nueva etapa con descripciones ya mucho más puntuales del muérdago sobre lo que es la observación y el pensar. Tenemos que ya en el 1882 hay un curso sobre fisiología vegetal donde se nombra muchísimo a esta planta. Rudolf Steiner, entre 1872 y 1880, en todos esos años, él se dedica a hacer observaciones de esta planta y tiene un encuentro, diríamos, casi providencial con un ser humano muy importante en su vida, un herborista, que para Steiner marcó contundentemente su alma y su pensar frente a la observación también de las plantas, igual como lo hizo todo el pensamiento de Goethe. En el siglo XX, ya desde el 1904, Rudolf Steiner inicia ya estudios sobre esta planta. En 1905 tenemos que ya se publica una monografía sobre Viscum album, ¿cierto? Y esta monografía que fue llevada desde 1905, todo un estudio para que en 1923 fuera publicado un gran compendio sobre Viscum album, a cargo del barón Karl. Entre 1904 y 1910, Rudolf Steiner habla en muchas de sus conferencias del muérdago y da en varias oportunidades como ciertas características de lo que para él significa esta planta. Y ya en conjunto con la doctora médica Ita Beckman, entre los dos desarrollan todo lo que es la fundamentación desde la cual se han venido desarrollando toda la serie de investigaciones sobre muérdago que tenemos actualmente. El 31 de diciembre de 1916, es específicamente nombrado el muérdago en la conferencia de Steiner como un medicamento para el cáncer. Y consideramos que este es uno de los mayores aportes de la medicina antroposófica para que hoy día pueda ser usado el muérdago en todas las terapias integrativas del manejo de cáncer. En el siglo XXI, en este pleno siglo, es la planta más investigada y que más estudios completos tiene hasta el momento. Tenemos una imagen del muérdago en sus partes y tenemos muy interesante que uno puede ver cómo, por ejemplo, uno aquí ve ciertas condiciones bien especiales de la planta. Por ejemplo, esta que es el órgano masculino, mientras que este es el órgano femenino, y uno puede comenzar a ver como una serie de observaciones que ya uno dice parecen paradójicas en la planta. Es muy interesante poder observar el ritmo que tiene la planta en su geometría también. Ahora yo voy a nombrar algunas cosas referente a esto. Tenemos como dentro de la familia a la que pertenece el muérdago, ella es una planta perteneciente a las plantas superiores, es de la familia de las santaláceas, es una planta semiparásita, no es una planta parásita, y siempre crece sobre las ramas de otros árboles hospederos. Es nativa de Europa, está también muchísimo en Asia Occidental, Meridional, y también se encuentra en algunas partes de América. Es interesante ver cómo sus tallos son siempre dicotómicos, crecen hasta 1 metro estos tallos y se dividen desde la base en varios ramos que se van abriendo y en realidad nos recuerdan una gran geometría, una gran estructura, casi como fractal. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta para lo que después voy a decir a partir de eso. Sus hojas son más o menos de 2 a 8 centímetros, se disponen en pares, siempre opuestos, lanceoladas, enteras y con una textura un poco como correosa. Tiene unas diminutas flores y el fruto es una pequeña baya color blanco amarilloso. La multiplicación del muérdago es muy interesante porque se da gracias a los pájaros, mirlos o tordos, que al frotarse contra las ramas dejan fijadas allí de forma como pegajosa las semillas y ahí comienzan a aparecer las raíces para poder desarrollarse desde ahí la planta. Pero lo interesante es que las hojas
del muérdago son capaces de hacer fotosíntesis y por eso es que se considera que es una planta también semiparásita. Aquí es algo que traje porque es bien interesante mirar cómo del delgado tallo, por ejemplo, que se dirige a la corteza, ese tallo, que aquí se ve mucho mejor, se va dirigiendo hacia la corteza y poco a poco él se va acercando al interior del árbol hospedero. Pero lo interesante es que el árbol hospedero tiene una parte que es corteza, que es la parte externa, la parte interna que es madera como tal, y esas dos partes son en realidad partes muertas, es lo que tiende a lo muerto del árbol. Pero entre esas dos partes existe una membrana que se llama el cámbium, y esa es la parte viva del árbol, y justo el muérdago lo que hace es buscar esa parte viva del árbol, ¿sí? Entonces es muy interesante porque en realidad en ese tejido vivo es donde él penetra, ¿sí? Y entonces tenemos que esa parte limítrofe viva es lo que busca él siempre va a buscar la vida y no lo muerto. Y ahí es donde él se va a permitir su crecimiento y quedar encapsulado en el árbol hospedero, como lo podemos ver aquí en este árbol. El muérdago tiene cualidades muy especiales. Uno diría, ¿cómo es que una planta llega a ser veneno? Esa es una pregunta que uno siempre tiene frente a las plantas, generalmente que son medicinales. Muchos de los venenos obviamente sabemos que son medicinales, y en este concepto de qué es lo que hace que una planta sea veneno, y es porque esa planta tiene unas fuerzas especiales que no pertenecen como en general a todo el reino vegetal. El reino vegetal tiene esas fuerzas terrenales, tiene unas grandes fuerzas vitales o fuerzas etéricas, como podemos ver a través de todo lo que se manifiesta de la vida en ellos, pero no tiene las fuerzas astrales encarnadas en sí mismo, estas fuerzas de la configuración. Estas fuerzas están como por fuera del reino vegetal, pero justo en ciertas plantas estas fuerzas son tomadas de mucho más cercanamente, y eso es lo que dentro de la observación goetheanística para nosotros es considerado una planta que tiene rasgos más cercanos a los reinos animales con las fuerzas astrales. Y esta es una planta como estas, venenosas. Tiene un hábito lunar, ¿no? Porque digamos que en la evolución de la Tierra uno tiene que tener en cuenta cómo es que llegamos a tener este proceso de la Tierra desde lo sólido, cómo es que llegamos a hacer este gran globo terráqueo solidificado. Y todo esto tiene una profunda explicación desde la ciencia espiritual, en donde la evolución de todos los procesos antiguos, del calor, del agua, del aire, finalmente son solidificados en la tierra. Y en todos esos procesos antiguos hay plantas que tienen contenidas estas fuerzas. Y el muérdago justo es una planta que tiene muchas fuerzas de esos procesos antiguos, pero que está presente hoy en la tierra. Y todo esto de los importantes que para nosotros son tener en cuenta los procesos, y esta palabra por eso la he dicho varias veces, porque para nosotros el proceso es supremamente importante en todo lo que va a ser las preparaciones y las aplicaciones del muérdago. Carece de raíz en el sentido de que es una planta que nunca va a tocar la tierra. Su raíz jamás se va a relacionar con la tierra, sino que justo queda muy aérea y siempre se va a comportar cósmicamente, en el sentido de que va a tender más hacia lo solar y hacia el cosmos que hacia las fuerzas terrenales. Tiene un ritmo muy interesante, porque tiene un ritmo entre el verano y el invierno. Y justo es una planta que en el invierno hace un gesto totalmente contrario a lo que hace el común de las plantas,
que en el invierno están opacadas o se secan. No, el muérdago justo en el invierno es una planta esplendorosa y por eso se muestra todo el árbol está en su proceso de invierno y ella está verde, esplendorosa y dando frutos. Por eso tenemos que da dos tipos de sustancias. Una sustancia que tiene que ver con los procesos del invierno y una sustancia que tiene que ver con los procesos del verano. Lo interesante de esta polaridad es que las sustancias, al tener estos dos gestos de la naturaleza y a tener dos fuerzas diferentes, es lo que hace que ella tenga gestos de la contracción, gestos de expansión y que pueda integradamente tener todo el despliegue de fuerzas de las dos estaciones. Y esto ha sido muy interesante porque justo cuando se ha querido estudiar la planta, por ejemplo, en Norteamérica, lo que han hecho es fragmentar la planta, ¿sí? Y quieren es, digamos, tener solamente una de las sustancias. Les llama mucho la atención la sustancia, obviamente, llama mucho la atención saber que una planta en el invierno está tan esplendorosa y en ese momento son las lectinas las que están en su esplendor y entonces han querido fragmentar la planta y estudiar solo las lectinas, pero no toman la planta integradamente con las viscotoxinas. Y esto ha hecho que su eficacia no sea la mejor cuando ella es separada, cuando es fragmentada. El éxito rotundo del muérdago es que tiene que ser integrada las dos sustancias, la del invierno y la del verano. Es una planta evidentemente cósmica, su sola forma ya nos dice algo, siempre va a tender a ser una esfera. Y es muy interesante que Rudolf Steiner, cuando describió los procesos de la planta, hizo mucho énfasis en que el muérdago iba a ser potencialmente uno de los medicamentos más importantes para el tratamiento del cáncer, pero que debía de ser realizado su proceso de una forma específica, en donde tendríamos que tener los movimientos que él mismo tiene en sí mismo, movimientos centrífugos y movimientos centrípetos, como sucede en todo ser humano. Estos dos movimientos son parte de la vida, son parte de un ritmo. Y por eso es que se tiene que elaborar de cierta manera para que esos dos procesos, el movimiento centrípeto y el radial, estén juntos en la elaboración y sucedan en el mismo instante. Y en realidad, para elaborar este medicamento hay que tener en cuenta todas estas cualidades y estas características, y eso es lo que los laboratorios de la medicina antroposófica han logrado en realidad. Tiene un crecimiento muy lento inicialmente, es una planta que para que salgan sus dos primeras hojas se demora años, pero curiosamente, y nos recuerda a alguien que como enfermedad conocemos, al cáncer, puede ser de un proceso muy lento, no nos damos cuenta, años, pero en el momento que surge, inmediatamente ahí sí toma otro ritmo, mucho más rápido. Eso también lo hace el muérdago. Esta es una pequeña introducción para que entremos con el doctor Iván Villegas en el conocimiento mucho más profundo de todo lo que es la farmacodinamia, el mecanismo de acción y todos los estudios de investigación que tenemos acerca de lo que es el muérdago en el tratamiento del cáncer. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de poder hablar de un tema muy apasionante como es la terapia del muérdago, desde Lima, Perú, donde realizamos desde hace ya más de 20 años terapia del muérdago. Les quiero presentar una serie de diapositivas y de conversar con ustedes quizás qué es la terapia del muérdago desde ya este punto de vista de investigación, formas de... quiero ahora ponerla... ¿Se puede ver ahí ya claramente?
¿Se puede ver mi diapositiva, por favor? Sí. Hola. ¿Se ven las diapositivas? Perfecto. Entonces, a ver si pasa esto. Ya, ahora sí. Hoy día voy a hablar sobre la perspectiva de muérdago, que es una oncología integrativa. Para nosotros, integrativo es que yo puedo tener una serie de elementos, como decir, desde la medicina convencional, las herramientas de la quimio, de la radio, de la cirugía, pero también tenemos elementos como de la homeopatía, de la acupuntura, la ozonoterapia, de la bioenergética, de todo lo que uno puede tener, y también del muérdago. Y desde el punto de vista del muérdago y de todas las demás, integramos y miramos qué es lo que necesita el paciente. En este caso voy a hablar de la terapia del muérdago. Ya como algo se ha hablado ya, estamos hablando de que esto nació en Europa Central. Tiene mucho que ver también con el hecho de que el muérdago, y ya se ha hablado de los druidas, ellos lo utilizaban por largos años, le decían el curarlo todo, y después pasó inclusive a llegar hasta el Medio Oriente, y de ahí volvió otra vez a ser utilizado como una planta medicinal. Pero ya recién a partir de 1920 se declaró oficialmente desde la medicina antroposófica del muérdago como la terapia del cáncer. Ya en 1917 se habían iniciado las primeras aplicaciones y el uso del muérdago, y esto significaba que unos 3 años se trabajó en silencio, y para 1920 se pudo iniciar oficialmente el tratamiento de cáncer con el muérdago, y hacia 1921 se realizó oficialmente también la fabricación oficial ya de muérdago a través de un producto que se llamaba ISCA, y que después devino en ISCA-2, y fue el mismo Rudolf Steiner con la doctora Beckman quienes con equipos pudieron fabricar el muérdago. Desde esa época hasta la actualidad, hasta un 70% de pacientes en Alemania y Suiza y Austria lo usan. Es la terapia complementaria más aplicada en este lugar del mundo, pero también se usa en 50 países del mundo, ¿no? Entre ellos Perú, y en Colombia mismo, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, y en Cuba se están haciendo los primeros inicios, y es más, estamos haciendo ya un proyecto para que pueda ingresar el muérdago en Cuba. Tiene una alta aceptación en Europa y es prescrita solamente por médicos, y más aún por los médicos expertos. Se usa en todas las neoplasias, como ustedes pueden ver, y en todos sus estadios. Dependerá de qué forma, si lo podemos usar en forma neoadyuvante o adyuvante o paliativa o terapia única. Se puede ser combinada con la quimio o con la radio. Hay una serie de combinaciones posibles, pero algo que sí tiene como un hilo rojo que continúa es que puedo usar quimio, puedo usar radio, pero muérdago no puedo dejar de usarlo. Eso es las experiencias que hemos tenido hasta ahora, y que nos da la posibilidad de que el paciente pueda entrar inclusive a estos tipos de terapias cuando lo ameritan, puedan entrar en mejores condiciones de calidad de vida. Y hoy día ya se sabe que primero es la calidad de vida y después es la reducción. Es eso hoy en día nuestra lucha. El componente activo del muérdago, que su nombre científico es Viscum album, está claramente dado por estos 3 pilares: la inmunomodulación, la citotoxicidad y la estabilización del ADN. ¿Qué significa esto?
lo que ustedes ven en el medio, donde dicen vesículas, lectinas de muérdago, queracetinas, viscotoxinas, todas esas sustancias como principios activos conforman más o menos un promedio de 1.200 principios activos. Lo que se ha visto es que cuando nosotros aislamos la lectina, que es el principio activo más aislado que se ha podido lograr, su eficacia es muy pobre, pero su toxicidad es muy alta. Eso ha conllevado a que nosotros desde un inicio sí pensábamos que había que usar todo el extracto y no solamente uno de los principios activos. Y aún así todo, podemos ver en las flechitas que van para la inmunomodulación que actúan en varios niveles de la gran gama de las líneas celulares inmunológicas y donde tienen su principal acción en las células presentadoras de antígenos. Ahí es el punto de partida en las células dendríticas y que van a actuar en algunos lugares también como las células T, como en los eosinófilos, como en los macrófagos. Son puntos donde el muérdago actúa en las natural killer, por ejemplo, estimulando todas estas líneas celulares. Pero a la vez también nos lleva a poder saber de que entre unas y otras se inmunomodulan y por eso no tiene efectos tóxicos como lo vamos a ver después. Por otro lado, la citotoxicidad que nos da es muy interesante porque en aplicaciones intratumorales podemos ver francamente necrosis, ¿no? Y por el otro lado, en las aplicaciones para estimular el sistema inmunológico, vemos cómo se produce también la apoptosis, que dentro de un rato vamos a ver algo interesante, ya sabido que la apoptosis disminuye o se pone casi nula cuando la enfermedad es más grave en los pacientes tumorales y el muérdago activa la apoptosis. Y el estabilizar el ADN nos dio la posibilidad, esto fue un último descubrimiento en este siglo, de saber de que el muérdago estabilizaba el ADN y eso dio punto de partida para poder ponerlo con quimioterapia o con radioterapia y pudimos observar que los efectos adversos de la quimio o la radioterapia se disminuían o se llevaban a cero y eso va a depender del momento en que se ponga el muérdago y esto es antes de estas terapias citotóxicas brutales. En ese sentido, hemos visto de que cuando le ponemos altas dosis, el paciente entra en una mejor condición hacia estas terapias cuando lo ameritan. Vuelvo a repetir, cuando lo ameritan, no cuando no tiene sentido. Por ejemplo, en un caso de páncreas, no tiene sentido darle quimioterapia. En un cáncer de un hepatocarcinoma celular, tampoco tiene sentido. En un cáncer de estómago, también vemos que el 10 a 15% de eficacia de una quimioterapia no tiene lógica de hacerlo, aunque lo hagan, pero con el muérdago tenemos la posibilidad de que cuando estas terapias citorreductoras no tienen efecto o tienen poca eficacia, usando solamente el muérdago, la calidad de vida nos da prolongación del tiempo de vida. Ustedes pueden ver que el Beacon Album ya sale publicado en PubMed, por ejemplo, en NetLine. Ustedes pueden observar que ya hacia el año pasado, es lo último que tenemos de información, que ya hacia el 2017 tenemos puestos 430 artículos científicos, entre ellos revisiones sistemáticas, tenemos metaanálisis y eso da a hablar de que ya no es más el muérdago alguien que en los Estados Unidos se consideraba como una terapia de ciencia ficción, sino es en verdad una realidad. Y es así que en este momento está corriendo un estudio en el Johns Hopkins. Esto nació en la idea en el 2014 con nuestro colega médico antropósofo, el doctor Hindberger, que él con otro grupo de médicos y pacientes lograron que en el Johns Hopkins se iniciara un estudio clínico que en este momento está en curso para gliomas.
Este estudio está con mucha expectativa. Hay otros estudios grandes que se están, este es un clinical trial, hablo en este sentido, pero también tenemos en Suecia, en Egipto, estudios que ya están ahora corriendo también. Eso es más o menos lo último que les puedo decir. Y si hablamos de investigación, tenemos investigación preclínica, investigación clínica, llevado a la eficacia, seguridad. Hemos hecho estudios fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de post-marketing, tenemos metaanálisis y tenemos revisiones sistemáticas. Aquí la idea de presentar al muérdago, Viscum album, como perteneciente a la familia de las Arantáceas. Ya se habló un poco, mi colega, la doctora Triviño, he escuchado que ha presentado alguna de esta parte de esta lámina, y me paso a la composición. Como ustedes pueden ver, lo que se sabe de la composición bioquímica del muérdago tiene ahí como primera las glicoproteínas, la lectina 1, la lectina 2 y la lectina 3. Sé que en este momento ya llegan hasta la lectina 6. Y más abajo los polipéptidos están las bicotoxinas. Las lectinas y las bicotoxinas conforman dos pilares de sustancias que vienen atrás en conjunto con ellos y conforman dos sustancias polares. Estas tienen, por un lado, y ustedes ven la acción sobre células tumorales y otras sobre el sistema inmunológico, estimulando o inmunomodulando en todas estas líneas celulares. En este sentido, podemos mirar, por ejemplo, en este estudio preclínico, en donde ya en el año 97 se habían detectado citoquinas asociadas de tipo 1, o se observó la participación de las células CD4, las T cooperadoras, las T helper, ¿no? Y que había una estimulación de algún modo, ¿no? Después se pudo ver que se activaban todas las líneas de celulares tumorales, y todo esto apuntaba a esta base racional de que el muérdago tenía efectos citotóxicos directos y que también, aparte de esto, tenían propiedades inmunoestimuladoras, ¿no? O sea, esos dos efectos se comenzaron a estudiar, a conocer, y, por ejemplo, se llegó a un momento de hacer una hipótesis de la eficacia anticancerígena y del efecto antimetastásico o de la inducción de respuesta antiogénica. Por ejemplo, en la respuesta antiangiogénica, les doy la idea, un paciente con cáncer renal, extirpado el riñón derecho por el cáncer, después hace una metástasis en el pulmón, le extirpan, y hace metástasis en otro pulmón, le extirpan, y ahora el único riñón le aparece otra vez una metástasis, ¿no? Es así que ya no había lugar a terapia, salvo retirar el tumor, y el riñón, y de ahí pasarlo a una diálisis, lo cual se niega, viene hacia nosotros, y le comenzamos a dar alta dosis 3 veces por semana por 6 meses, y cada mes estábamos evaluando con ecografía y Doppler, y podíamos ver que la angiogénesis que se formó como circulación central y circulación periférica con el tiempo comenzó a desaparecer. Primero la central y después la periférica, y el tumor comenzó a tener un halo alrededor, lo que señala un encapsulamiento, ¿no? Hasta ahora ya llevamos 1 año, 2 meses con él y sigue encapsulado y no aparece la circulación central ni la circulación periférica. Eso nos da el indicio de esta respuesta antiangiogénica. El efecto antimetastásico también es algo espectacular, lo hemos visto ya en ratones, por ejemplo, también cuando se comenzó a hacer esto, pero también en seres humanos los hemos visto que así, a pesar de que lo aplicamos en el tumor primario, las metástasis comienzan a reducir y como viniera de la periferia hacia el centro. Esa es, por ejemplo, una interesante particularidad. Se sabe de que en cáncer de páncreas el Viscum album tiene una interesante sensibilidad. Es importante, todos conocemos que el cáncer pancreático hasta ahora no tiene una solución desde la medicina convencional. En su misma página del National Cancer Institute habla de que cualquier tipo de terapia
conocida como quimio, radio o cirugía, tal como hoy día se da convencionalmente en cualquiera de los niveles, todavía es precaria la respuesta, pero con el muérdago, por ejemplo, en cáncer de pancreático estadio 4, los datos son muy espectaculares. Les digo que tenemos pacientes que pueden vivir 24 meses, hasta 24 meses lo que yo he tenido como experiencia, y algunos pacientes llegan hasta 13 meses, pero la calidad de vida es totalmente otra, ¿no? Y su actividad antitumoral se puede ver en los pacientes que están en estadio 3 o en estadio 2, entonces el tiempo de sobrevida y su calidad de vida les da la posibilidad de tener mejores condiciones. En estos ratones desnudos también se podía ver esta relación del Viscum album con la gencitabina y el placebo. Ustedes pueden ver que los pacientes de gencitabina, en relación a los días de cómo el volumen del tumor crecía, a los que más abajo, donde dice ME, que son los extractos de muérdago, en nuestros casos reducían los tumores a cero. Esto lo pueden ver también en este adenocarcinoma intracutáneo humano, donde se le aplica a animalitos, se les crea un cáncer y después de 35 días el tumor ha desaparecido. Es interesante ver también que en animales la sensibilidad es mucho más grande que en seres humanos, pero eso también tiene su razón, porque el animal, por obvias razones, no tiene lo que tiene el ser humano en relación a lo que nosotros llamamos la autoconciencia. Y por eso, cuando aplicamos muérdago, no solamente lo hacemos en una forma técnica de darle muérdago a su nivel físico vital, sino también tratamos de ver el otro lado, que es la autoconciencia del paciente, y por eso trabajamos con otras disciplinas al respecto, ¿no? En vivo tenemos también mucho trabajo que hemos podido mirar, por ejemplo, de ver la respuesta inmune humoral. En ella vemos que se activa todo ese conglomerado de inmunoglobulinas y de anticuerpos que se dan por ejemplo, el aumento de la IgE se puede traducir en el aumento de los eosinófilos. Cuando nosotros queremos mirar el efecto del muérdago con un simple hemograma, vamos a ver que se produce una eosinofilia, señal de que las células presentadoras de antígenos fueron activadas, por ejemplo, ¿no? Eso nos da la posibilidad también de mirar que nuestro paciente va a pulsar mucho mejor, porque sabemos que en las reducciones tumorales naturales, sin ningún tratamiento, se ha visto que en los tumores reducidos la eosinofilia se presenta cuando uno hace el anatomo patológico, ¿no? La elevación de la CD4, la CD8, antes yo tomaba estos tipos de exámenes que son muy caros, y yo me quedo ahora con la eosinofilia porque veo ya que con eso me está indicando ya la activación del sistema inmunológico. También podemos ver en sarcomas, que últimamente es lo que me estoy dedicando mucho al tratamiento de sarcomas en diferentes niveles, y vemos que aplicaciones a altas dosis o cuando son intratumorales, el efecto es de muy alto nivel. Estamos ahora en este momento tratando de hacer reporte de casos para ser publicados, de algunos casos de aplicaciones intratumorales, por ejemplo, ¿no? En síntesis, en el caso de las investigaciones de animales, se pudo comprobar la prolongación de sobrevida, la inhibición del crecimiento tumoral y la metatización, o la reducción tumoral, refuerza el efecto de la quimio y la radioterapia, y esa hematopoiesis después de la quimio y la radioterapia se ve rápidamente, ¿no? También pudimos ver que los pacientitos que recibían cirugía utilizan menos anestesia y salen mucho más rápido de la cirugía, ¿no? En cuanto a la citotoxicidad del estrato de muérdago, se pudo ver que la inhibición de la síntesis proteica, inactivando los ribosomas, ¿no? La lectina de muérdago, producen la citotoxicidad y también inducen a la apoptosis, a la explosión de las membranas de las células
cancerosas, más no de las células sanas, ¿no? Refuerza la citotoxicidad de la quimioterapia, vuelvo a repetir, cuando lo amerita, ¿no? Porque le baja el efecto adverso, pero le potencia el efecto de la quimio, ¿no? En ese sentido. También hemos visto que pacientes que son multiresistentes a diversas quimioterapias, con el muérdago se mejora esa resistencia. En la inducción de la apoptosis también ya sabemos que actúa a nivel de la vía de la fase ELM, ligando, y produce la apoptosis. Yo tengo acá una interesante trabajo que ha salido este año, creo que ha sido en febrero o marzo, salió este estudio donde, bueno, hay mucha letra, pero sí les puedo decir lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que las citocinas, que son los que van y atacan a las células cancerosas, son proteínas inactivadoras de ribosomas. Y se sabe que la lectina de muérdago es una proteína citotóxica que actúa en base a este nivel. Entonces el objetivo fue estudiar la unión de las células ML1, es lectina de muérdago 1, por la vía de la endocitosis y el procesamiento celular y la activación de la apoptosis. Esa es la vía que sabíamos que se trabajaba. Entonces para eso se utilizaron equipos celulares equipos de imágenes de última generación y algoritmos, y los resultados fueron interesantes, ¿no? Se puede ver es que se muestra la unión. Voy a regresar otra vez aquí. Ustedes pueden ver en la lámina izquierda, ¿no?, cómo la célula cancerosa es rodeada por estas lectinas de muérdago y comienza a relacionarse con la membrana bajo diferentes actividades bioquímicas, y son absorbidas, y esto se pudo comprobar con estas células CT26, que son las famosas células que sirven para evaluar inmunoterapias, y se pudo ver que se producía la apoptosis, ¿no? Entonces ellos pudieron grabar, filmar ahí abajo en una línea seguida la actividad proapoptótica y antiproliferativa de la lectina de muérdago 1, y se mostró esta película en lapso de tiempo y que posteriormente se cuantificó. Esto es lo que les paso en estas... perdón, no sé cómo activar ahora. Acá está. Ahí. Comienza las primeras, esas verdecitas, son las apoptosis. Esta es la segunda, en segundo tiempo, ¿no? Y ahí viene, miren, las explosiones que se producen. Yo le digo explosiones, ¿no? Perdón. Esta es otra también que produce ahí. Miren cómo se producen las apoptosis, ¿no? Es una de las películas que más nos ha gustado ver, de cómo se evidencia cuando las lectinas de muérdago se relacionan con las células cancerosas y producen la apoptosis. Esto lo hace a través de las picotoxinas, por ejemplo, también, ¿no? También ayuda a hacer las picotoxinas, entran y producen el detenimiento del RNA mensajero, y mientras que las lectinas de muérdago actúan a nivel periférico de la membrana, produciendo la apoptosis. También podemos ver que en esta inmunomodulación, la activación, dependiendo de los árboles hospederos, de los monocitos, de los macrófagos, se da en función de las células presentadoras de antígeno, o también EVA significa extracto de Viscum album, donde se ve que activan los macrófagos. Las células NK también son activadas, ¿no? O las células T, el puenteo de células efectoras, que son interesantes. Se ha podido ver que esto no todas las
inmunoterapias que tenemos activan el puente de células efectoras, o también hay esa activación de la fagocitosis por las ribotoxinas, las citocinas, en especial las que son de las proinflamatorias, los factores de necrosis tumoral, que son las TH1, las T-helper 1, que son especialmente las que inflaman. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Normalmente se sabe que las inflamaciones crónicas nos llevan a un cáncer, pero cuando los llevamos a una inflamación aguda, esta hace de que el paciente pueda tener mejores condiciones hacia su mejor calidad de vida o a su apoptosis. Significa que cuando un paciente tiene una inflamación aguda, nosotros apoyamos esa inflamación aguda, porque cuando esa inflamación aguda no tiene la fuerza, se va a convertir después en una inflamación crónica que nos va a llevar a un cáncer. El muérdago produce inflamación aguda. Estabiliza el ADN. Esto fue un regalo, voy a decirlo así, de un grupo dirigido por el señor Kovacs, y salió publicado en un journal europeo, ¿no?, sobre cáncer, y ellos habían visto que producía una estabilización del ADN, ¿no? Entonces, abajo dice, nos hicimos esa pregunta, ¿no? Sabíamos, obvio, que la quimio y la radio alteran, dañan el ADN. Y entonces la pregunta fue, ¿es significante esto para la reducción de los efectos secundarios de la quimio y la radioterapia por la terapia muérdago? Esa fue la pregunta, y con esa comenzamos a combinar cuando lo amerita quimioterapia con muérdago. Y de ahí nos dio un gran estudio que salió en China con el grupo del doctor Piao. Es un gran estudio que lo pueden ver en internet buscando Piao, colaboradores, muérdago y calidad de vida. Fue espectacular mirar que cuando se ponían altas dosis antes de la quimio, era de mucho mayor valor, y que los pacientes pasaban la quimioterapia necesaria en algunos casos, y que podían tener casi nada de efectos. Nosotros tenemos con la doctora Katia Villalobos y la doctora Triviño, es una paciente caleña, en donde le aplicamos altas dosis a un cáncer de mama estadio 3B triple negativo, y donde le pusimos por 15 semanas altas dosis intratumorales en la mama, y que dio como resultado de que después le hicimos que ella tuviera una neoadjuvancia con quimioterapia, después una cirugía, y después una terapia adyuvante de quimioterapia, pero siempre paralelo con terapia de muérdago. Y hoy día podemos decir que estos cánceres a los 2 años hacen metástasis visceral o cerebral, y hacia los 3 años casi la mayoría muere, y son pocos los que sobreviven a los 5 años, pero siempre con metástasis. Esta señora de Cali, hemos cumplido en febrero 6 años, y todavía está en muy buenas condiciones y sin ninguna recidiva que ella pueda sufrir, y toda su quimio neoadyuvante y adyuvante la pasó como si estuviera sin ningún efecto adverso, salvo la caída de pelo, que se lo advertimos, pero después por nada recibió ningún efecto adverso, ¿no? Podemos decir que de toda la investigación preclínica es un potente citotóxico, induce a la apoptosis, estabiliza el ADN, activa, hay una activación inmunológica de las células que ustedes pueden ver ahí, como las NK, ¿no?, las citoquinas, los macrófagos. Este efecto antitumoral se ha visto hasta ahora en 195 estudios, inhibe claramente la angiogénesis y tiene un efecto antiviral in vitro. Eso es toda una línea de investigación que hoy día se está caminando con el SIDA, por ejemplo, ¿no? Los efectos que se pueden ver desde esta otra lámina, la inhibición tumoral,
en donde otra vez la inducción de la apoptosis y la disminución de la síntesis proteica y la inducción de las células efectoras inmunológicas se nota claramente, y por eso tenemos este efecto antitumoral, o tiene este efecto de inmunomodulación con todo lo que ya hemos conversado, pero también de inmunoprotección. Y al final, la mejora de la calidad de vida se puede ver claramente porque es uno de los primeros efectos que vemos, la calidad de vida del paciente. Y en muchos casos, yo trato mucho cáncer de páncreas, cuando me vienen con morfina, aumenta el nivel de endorfinas y por eso vamos retirando poco a poco medicamentos como la morfina, y quiero decir que no es el 100%, pero realmente un buen número de pacientes gozan de usar el muérdago sin morfina, que ya es un tema, ¿no? La situación actual de la investigación de la terapia de muérdago con cáncer. Tenemos hasta ahora los últimos estudios que salieron en marzo del año pasado. En estos próximos meses vamos a tener la actualización, pero hasta este tiempo ya hay 142 estudios clínicos validados, de estos prospectivos controlados o prospectivos sin grupo de control, retrospectivos sin grupo de control, 44 retrospectivos comparativos, por ejemplo, ¿no? Nos señalan que en estas diversas entidades tumorales, como ustedes pueden ver, este universo de entidades tumorales como el mama, ovarios, tal, útero, etcétera, ahí ustedes lo pueden apreciar, en donde se han usado de diversas formas, por ejemplo, intravesical para cáncer de vejiga, intrapleural, subcutáneo, ¿no? Donde se puede ver que inclusive se ha hecho con radioterapia o cirugía combinado, se ha hecho con comparaciones con quimioterapia, lo que ha dado como resultado que esto, por ejemplo, en 52 estudios controlados, o sea, que son los clinical trials, podemos mirar que en el caso de sobrevida o de sobrevida libre de enfermedad, remisión, calidad de vida o calidad de vida y tolerabilidad a la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, mayormente nuestros estudios dan hacia positivo. La tendencia significativa se puede notar en este cuadro y lo negativo es casi nada, ¿no? Las aplicaciones de extracto de muérdago se dan en este ámbito. Los subcutáneos han sido los más usados, y los que están a partir de la intratumoral, perilesional, endovenosa e intragravitaria, lo hacemos los que tenemos experticia. Siempre comunicamos a los colegas que para que puedan aplicar intratumoral, perilesional, endovenoso o intragravitario, tienen que tener un training, tienen que tener una formación, porque no es simplemente aplicar el medicamento y es planta y no pasa nada, sino también tiene sus implicancias. En verdad, ya vamos a ver en el estudio de seguridad la aplicación del medicamento, si bien es cierto no es hepatotóxico, ni nefrotóxico, ni cardiotóxico, ni neurotóxico, sí es alérgico. O sea, puede producir, mejor dicho, anafilaxia. Y para eso tenemos que estar preparados, tenemos que tener un alto nivel para poder solucionar cuando un paciente puede llegar al último nivel de una anafilaxia, que es un shock anafiláctico. Y en ese sentido sí tendríamos que estar. En mis 22 años de trabajo de muérdago, nunca en mi vida he visto un shock anafiláctico, pero está descrito. Y por eso que cada vez que hago aplicaciones de alta dosis intratumorales, siempre tengo que estar preparado con cada paciente, porque uno no sabe qué puede pasar. En cambio, con los subcutáneos es cuando los que quieren iniciar, inician con subcutáneo, que es más o menos esta aplicación, este tiempo. Ustedes pueden ver cómo la curva de temperaturas para nosotros es muy importante, porque la temperatura en los pacientes de cáncer decae por debajo de 37. Cáncer es una enfermedad fría, es una enfermedad degenerativa, y por eso va hacia abajo. Es una inflamación crónica, no es aguda. Por lo tanto, el muérdago, con el pasar de las semanas,
podemos mirar cómo va aumentando, cuando es subcutáneo, en forma muy suave, muy rítmica, comienza a aumentar la temperatura, señal que el sistema inmunológico se activó. Y eso lo evidenciamos en las aplicaciones subcutáneas, por ejemplo, y miren esa reacción que tiene el paciente cuando parecido a un PPD, a un PPD, en donde podemos mirar que cuando ya el paciente alcanza esa reacción, decimos esa es su dosis. O sea, las reacciones son tan individuales que vamos buscando las dosis de acuerdo a su reacción. Eso nos señala reacción inmunológica. También hacemos aplicaciones intratumorales. Aquí estoy con el doctor Iberico. El doctor Iberico es un neumólogo que también va a estar en nuestro congreso. Él va a dar un caso especial de cómo lo ha hecho con la broncoscopía. Y este es un paciente que tenía un tumor, un adenocarcinoma estadio 3C, un tumor en el bronquio derecho, y obstaculizaba que el aire pudiera entrar y produjo una atelectasia, ¿no? Le aplicamos al paciente y miren en esta lámina de la derecha, de la izquierda, perdón, cómo está la atelectasia, y a este nivel, a un determinado nivel, el tumor impide la entrada del aire. Después de una aplicación de 3 ampollas de 20 miligramos, o sea, le aplicamos 60 miligramos, después de una comenzó a mejorar su respiración. Le hicimos solamente 2 aplicaciones, una cada semana, combinada con endovenosas 3 días después, y el paciente pudo volver a respirar y su pulmón naturalmente se había mejorado, ¿no? También hacemos aplicaciones intratumorales en hígado, por ejemplo, para hepatocarcinomas. Acá estoy con un colega que practicamos ya esto ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, dependerá del volumen del tumor. Si el tumor es demasiado grande, las aplicaciones son hechas para calidad de vida. Si son más pequeños, como por ejemplo en tumores de mama, este es otro hepatocarcinoma, ¿no? Es un tumor inmenso. A este paciente se le dio muy buena calidad de vida, ¿no? Es tremendo, y calmó el dolor intenso que tenía. Este es un mesotelioma, está el doctor Iberico otra vez. En mesoteliomas aplicamos en diferentes puntos, y primero hacemos con una guía ecográfica, y después sabemos y marcamos los puntos y vamos aplicando intrapleuralmente. Acá es lo que yo quería decir. En las aplicaciones de mama, por ejemplo, cuando son de 3 centímetros lo podemos reducir, ¿no? Porque si son de un volumen de más o menos de 5 centímetros cúbicos, podemos ir aplicando de 1 hasta 5 ampollas y logramos reducir tumores, y después, si es que amerita la quimioterapia, lo hacemos, ¿no? Seguridad. Investigación en seguridad. Se ha investigado en toxicología, en estudios clínicos, estudios de seguridad especiales, casos reportes, inspección de la agencia de drogas, investigación de seguridad especiales. Todos sabemos que Alemania es un país de alta vigilancia farmacológica, y no se puede tener un medicamento que se vende en cualquier esquina de Alemania. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier farmacia y con receta médica, y para eso tiene que tener todos los estudios de seguridad. La buena tolerabilidad a ninguna toxicidad, dosis terapéuticas. Se ha buscado el DL50, y llega hasta 6.000 nanogramos por kilogramo de peso, ¿no? Donde se puede producir una hepatotoxicidad reversible. Pero nosotros no llegamos nunca a eso, ni con siquiera las más altas dosis. Pero las reacciones anafilácticas sí se pueden ver, pero por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, escalofríos, cefalea o síntomas parecidos a la gripe, o cansancio o síntomas gastrointestinales, lo que hacemos es bajar un poco la dosis y ahí queda. En algunos casos provocamos fiebre, y eso es conversado con el paciente para poder reducir tumor, o para poder darle mejor encapsulamiento del tumor, ¿no? En este estudio se pudo ver, aquí está su traducción, ¿no? Que a dosis intravenosas no se produjeron reacciones adversas graves,
pero sí leves y de moderada intensidad. Se reportaron en las leves 32 reacciones al medicamento, sí, 59.4% y de moderada 40.6%, pero de reacciones graves no se produjeron. Esto lo sabíamos, el estudio nos confirmó que tenían buenas posibilidades de poder aplicarlo intravenosamente. En este estudio fue mucho mejor todavía, porque aquí se pudo ver que si bien las reacciones leves y moderadas se presentaban, no se produjeron reacciones adversas, o sea, no llegamos hasta el shock anafiláctico. Pero, acá viene el punto, el pero en la conclusión, ustedes pueden leerlo, ¿no? Decía este estudio, es posible que las reacciones adversas al medicamento estén relacionadas con la respuesta del sistema inmune, tal como la pirexia o la hiperpirexia, como las reacciones inflamatorias. Esas son las que se pueden conocer como reacciones adversas, pero en verdad son reacciones deseadas. Entonces, a la luz de estos resultados, se puede decir que la aplicación intravenosa, porque este es intratumoral, regreso, las aplicaciones intravenosas, las aplicaciones intratumorales son seguras y ahora ya pasan a que se hagan más estudios prospectivos, ¿no? La seguridad, este es un estudio que salió en el 2015 y que vieron en retrospectiva que en 27 años solamente hubo 15 reportes de casos. En Alemania, como repito, es un país de alta vigilancia farmacológica, es muy exacto, muy concretizado, muy estructurado los reportes que se dan, y hubo 15 reportes de 50.000 pacientes tratados por año en 27 años. Ustedes, bueno, ha ido aumentando naturalmente. Las reacciones son más bien leves, ¿no? La tumefacción, enrojecimiento, prurito, dolor en las aplicaciones subcutáneas son reacciones deseadas, no deseadas, sino deseadas, pero la Organización Mundial de la Salud lo toma como siempre una reacción adversa. Si eso no pasara, tenemos que subir dosis hasta provocar esto, ¿no? Pero uno puede decir que es seguro y sin efectos tóxicos. Y los tratamientos inusuales como la intratumoral, vuelvo a decir, intravenosa, intracavitaria, para derrames pleurales, por ejemplo, lo deben hacer los expertos, los especialistas. En resumen de la investigación, los extractos de muérdago son entonces citotóxicos, apotóxicos, inmunomoduladores, estabilizantes del DNA o del ADN, pueden inducir a remisión tumoral en altas dosis, y eso va a depender también del árbol hospedero, como mi colega la doctora Triviño les debe haber contado, de las dosis, del modo de aplicación. O sea, es todo una especialidad. Mejora la calidad de vida en los pacientes de cáncer y mejora la tolerabilidad a la quimio y la radio. Prolonga muy probablemente la sobrevida, y lo ponemos así con mucho cuidado, porque yo veo que mis pacientes todos rompen récord a los pronósticos estadísticos que hay, pero queremos todavía tener estudios más concisos donde podemos afirmar que prolonga la sobrevida. Y lo último, son seguros. Estatus, importancia de la terapia del muérdago. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estamos? Futuro, investigaciones. Estuvimos en 1920 en nuestra partida oficial, y desde ese tiempo ha pasado muchas cosas de investigación. Hemos tenido la Segunda Guerra que detuvo las investigaciones. Después de la Segunda Guerra empezamos en 1950 otra vez, y desde esa época hasta la actualidad no han parado las investigaciones. Seguimos caminando, avanzamos desde la subcutánea, que era la más aplicada, hemos avanzado hacia las aplicaciones endovenosas, y ahora hemos pasado a las intratumorales, y hemos visto cuál es el futuro. Primeramente, nuestra situación tiene una amplia difusión en Alemania, en Suiza, en Austria. Cada vez más países han aumentado el uso del muérdago. En Colombia mismo tenemos ya médicos que aplican en Bogotá, en vuestra ciudad, en Cali, en Medellín,
¿no? Esto no ha pasado muchos años, y yo creo que tenemos unos 3, 4 años que se han comenzado a aplicar esto en Bogotá, perdón, en Colombia, pero también tenemos buena difusión en Chile, en Argentina y Brasil. Siempre el más antiguo de que ha usado la terapia de muérdago. Es inmenso el uso del muérdago, ¿no? Mejoran la calidad de vida en pacientes oncológicos, tenemos una mejora de la calidad de vida y tolerancia a la quimioterapia con un grado 1B en la medicina basada en evidencias, reduce los efectos adversos e importantes de la quimio, prolonga el tiempo de sobrevida de tumores sólidos y la terapia adyuvante y paliativa. Tenemos un nivel de metaanálisis de medicina basada en evidencias en 1A. Mientras tanto, por ejemplo, en Alemania ya hay zonas donde la terapia de muérdago es una terapia estándar y los médicos, oncólogos o paliativos tienen que pasar un training para usar el muérdago. Es una obligación, ¿no? Las perspectivas, entonces, para terminar, en resumen, podemos decir que la terapia subcutánea a altas dosis es a donde debemos llegar, que lo estamos ahora haciendo, es algo nuevo también, altas dosis, ya no ponemos solamente hasta 20 miligramos en uno o hasta 50 en otro, sino estamos llegando ya hasta 200 en terapia subcutánea. La intravenosa es también algo que estamos fomentando más, la intratumoral y la terapia intracavitaria. Sin lugar a dudas, podemos decir que combinándolos con terapias convencionales y no convencionales, vemos que el futuro va a ser muy importante, ¿no? Con esto quisiera saber si va a haber preguntas, pero quisiera, como ya lo dijo la doctora Triviño, en base a todo esto vamos a realizar un congreso iberoamericano en Lima del 7 al 9. Es un congreso donde no solamente celebramos los 100 años de terapia de muérdago, porque la primera vez que se aplicó fue en septiembre de 1917, sino que también queremos relacionarnos todos los médicos que usamos muérdago y los que no usan, y que puedan conocer que el programa es muy variado, pero está muy bien pensado para que las personas que no conocen la terapia de muérdago puedan tener una idea clara de qué es la terapia de muérdago y los avances. Nos acompaña el doctor Matías Girke, que es el que dirige la medicina antroposófica a nivel mundial. También él no solamente es médico internista o diabetólogo, sino también hace oncología. La doctora Marion Debus es hemato-oncóloga y jefa de un departamento de oncología en Suiza. Y el doctor Harald Mates, también médico, jefe, oncólogo, gastroenterólogo del Hospital Halbenhöhe en Berlín. Los tres tienen estudios, participan en estudios, tienen una amplia y un CV, un currículum vitae muy amplio en investigación, ¿no? Y tenemos 25 médicos sudamericanos que también van a estar presentes exponiendo sus experiencias. Esto serán ustedes bienvenidos, los que quieran llegar, del 7 al 9 de julio. Se presentará en el colegio, en el centro de convenciones del Colegio Médico, ¿no?